La película comienza con Nick, un hombre que permanece frente a su casa durante la mañana del 5 de julio. Poco después, va a un bar donde su hermana Margot lo recibe llamándolo príncipe. Nick le entrega un juego de mesa y pide algo de beber. Al notar que está inquieto, Margot le pregunta qué ocurre, y él admite que está pasando un mal momento con su esposa. Entonces, la historia viaja al pasado para mostrar cómo Nick y Amy se conocieron. Amy cuenta que quedó fascinada con él desde el primer momento. Tras una divertida conversación, ambos descubren que son escritores, y más tarde, mientras una lluvia de azúcar cae sobre ellos en una pastelería, Nick aprovecha el momento para besarla, dando inicio a su historia de amor. De regreso al presente, Margot le pregunta si Amy volverá a organizar el tradicional juego de pistas de cada aniversario. Nick responde que sí, pero en ese instante recibe una llamada y corre a su casa. Allí solo se encuentra a su gato, la puerta está abierta, una mesa aparece destrozada y Amy ha desaparecido. Desesperado, llama a la policía. Poco después, llega la detective Ronda y un oficial. Mientras la detective le hace preguntas sobre su matrimonio, comienza a inspeccionar la vivienda. Encuentra un vestido recién planchado con la plancha aún conectada, manchas de sangre en la cocina y en la oficina de Amy varios diplomas de psicología, junto con referencias a un personaje literario muy reconocido. El relato vuelve nuevamente al pasado. Amy le cuenta a Nick que muchas de las historias de sus libros fueron exageradas por sus padres para hacerlas más interesantes. Más adelante, durante una reunión, varias personas comentan con cierta incomodidad que el personaje de sus novelas se casará antes que ella. En ese momento aparece Nick, fingiendo hacer una entrevista, y termina sorprendiéndola con un anillo de compromiso. En el presente, Nick es interrogado nuevamente. La detective queda sorprendida al descubrir que sabe muy poco sobre su propia esposa. Desconoce sus amistades, su rutina e incluso su tipo de sangre. En ese momento, ve a otro oficial junto a su padre, quien había escapado del asilo y fue encontrado caminando por la calle. Sin otra opción, Nick decide llevarlo de regreso. Esa noche, Nick duerme en casa de Margot, quien asegura que Amy siempre ha disfrutado llamar la atención. Al mismo tiempo, la detective continúa registrando la casa y recibe la inesperada visita de Noelle, quien asegura ser la mejor amiga de Amy. Poco después, descubren que la sangre encontrada en la cocina es sospechosa y encuentran un sobre con el título Pista número 1. Más tarde, Nick se reúne con sus suegros, quienes organizan una conferencia de prensa para pedir ayuda en la búsqueda de Amy. Durante el evento, Nick hace un breve llamado para que cualquier persona con información se comunique con las autoridades y enseguida cede la palabra. En cambio, los padres de Amy muestran más preocupación al anunciar la creación de una página web y varias líneas telefónicas para recibir pistas sobre el paradero de su hija. Más tarde, los padres de Amy hablan sobre sus exparejas. Nick reconoce a uno, pero asegura no conocer al otro. Luego la detective le muestra la pista 1 y Nick explica que forma parte del juego de aniversario de Amy. Siguiendo las pistas, encuentra a otra en su oficina, mientras la detective encuentra ropa interior femenina que despierta sus sospechas. Esa misma noche, Nick encuentra lo que parece ser la tercera pista en la casa de su padre, pero cuando la detective menciona que ese es el lugar del que habla la pista 2, Nick lo niega y se va a su casa. En otro recuerdo, mientras Amy está con Nick, le pide que nunca se conviertan en una de esas parejas donde las esposas tratan a sus maridos como simios. Poco después, él le confiesa que probablemente perderá su empleo. Amy intenta tranquilizarlo, pero enseguida le revela que tras la quiebra de sus padres, ellos tendrán que usar gran parte de su fideicomiso. Una noticia que Nick recibe con evidente preocupación. En otro recuerdo, Amy y Nick tienen una fuerte discusión. Él le reclama que se enoje por unos videojuegos, mientras que nunca cuestiona el enorme dinero que entrega a sus padres. En el presente, ya es 7 de julio, y Amy lleva 2 días desaparecida. Durante una reunión para encontrarla, la actitud despreocupada de Nick hace que todos comiencen a mirarlo con desconfianza. Poco después, los noticieros lo señalan como el principal sospechoso, mientras su hermana le exige que le diga toda la verdad, pero él asegura que solo se siente cada vez más presionado por la investigación. En otro de los recuerdos, la pareja se muda a Missouri por el cáncer de la madre de Nick, una decisión que Amy acepta, aunque le duele no haber sido tomada en cuenta. De vuelta en el presente, Nick recibe un misterioso mensaje que dice que alguien lo espera afuera. Al salir no encuentra a nadie, y al regresar a casa aparece Andy, su amante, y él le pregunta si reveló su relación o dejó ropa interior en su oficina, pero ella lo niega. En el pasado, tras la muerte de la madre de Nick, el matrimonio termina de romperse. Amy compra un bar para ayudarlo, pero durante otra discusión, él rechaza la idea de tener un hijo, y en un ataque de ira la empuja al suelo, haciendo que ella empiece a tenerle miedo. Mientras tanto, la detective encuentra a un hombre que asegura haber visto a Amy buscando un arma. En su diario, Amy confiesa que quiere comprar una porque cree que Nick ya no la ama y que solo le interesan su dinero y el bar que sigue estando a su nombre. En la mañana del 8 de julio, Nick despierta junto a su amante Andy. Cuando intenta que se marche antes de que su hermana la vea, ya es demasiado tarde.
Ella descubre la infidelidad, lo enfrenta con furia y él termina confesando que la relación lleva más de un año y que Andy fue una de sus estudiantes. Además, revela que la detective encontró ropa interior en su oficina, algo que podría hundirlo aún más mientras los medios ya lo señalan como el principal sospechoso. Mientras tanto, la detective continúa reuniendo pruebas, aunque se niega a arrestar a Nick sin evidencias suficientes. Esa noche, durante una vigilia por Amy, Nick asegura ante todos que no tiene nada que ocultar, pero el ambiente cambia por completo cuando Noel, la amiga de Amy, aparece acusándolo de haberle hecho algo a su esposa embarazada. La revelación deja a todos sorprendidos, mientras que Nick logra escapar en una patrulla. De regreso en casa, la detective le muestra fotografías que prueban que Amy y Noel eran muy cercanas. Después lo enfrenta por las discusiones de la pareja, las compras sospechosas y el reciente aumento del seguro de vida de Amy. Poco después reciben otra noticia: Amy realmente estaba embarazada. Nick, sorprendido, decide no decir una palabra más sin la presencia de un abogado. Esa misma noche, mientras la detective encuentra el diario personal de Amy, Nick sigue las últimas pistas del juego de aniversario hasta el cobertizo de su hermana, que está llena de videojuegos. Allí descubre una caja de regalo y en ese momento la voz de Amy de fondo asegura que por fin, ahora que está muerta, es feliz. Entonces la historia retrocede el 5 de julio y se revela la verdad. Amy fingió toda su desaparición como una venganza contra Nick. Durante meses preparó cada detalle. Hizo creer a su vecina que era una esposa maltratada. Aumentó su seguro de vida, simuló un embarazo usando la muestra de orina de una amiga. Escribió un diario falso para incriminarlo y montó una escena del crimen destinada a convertirlo en el asesino más odiado del país. Convencida de que Nick solo amaba la versión perfecta que ella fingía ser y además al descubrir su infidelidad, decidió destruir su vida para siempre, asegurándose de que fuera condenado por un crimen que no cometió. Mientras ejecuta su plan, cambia por completo su apariencia, alquila una habitación y para hacer todo aún más creíble, se golpea el rostro con un martillo, provocándose un enorme moretón. Al mismo tiempo, Nick le muestra a Margot su cobertizo, donde encontró las compras sospechosas. Deciden abrir la caja y encuentran unos muñecos escalofriantes, y encuentra una última pista que apunta hacia un misterioso lugar llamado Río Arriba. Y Nick sabe que está hablando de la prisión. Por otro lado, Amy sale por fin de su habitación. Una vecina intenta hacerse su amiga, pero ella la trata con frialdad. Al día siguiente, sigue de cerca las noticias sobre su desaparición y observa con atención la entrevista en la que Nick aparece sonriendo. Más tarde, la vecina nota el moretón en su rostro y cree que ambas han sufrido por hombres violentos. Amy aprovecha la situación para contarle que descubrió a Nick con otra mujer y recordar con evidente resentimiento el día en que se conocieron. Mientras tanto, el 9 de julio, Nick busca al abogado Tanner, quien acepta defenderlo y le propone demostrar que Amy no era quien todos creían. Para ello, Nick visita a Tommy, un exnovio que asegura haber sido acusado falsamente de violación por Amy, una denuncia que casi arruina su vida. Al mismo tiempo, Amy ve por televisión como Noel sale en defensa de su desaparición. Cuando su vecina critica a Amy sin saber que la tiene enfrente, ella escupe en su bebida. Y al irse, hace una denuncia anónima contra Margot, la hermana de Nick. Después, Nick intenta hablar con otro exnovio de Amy, pero este se niega a ayudarlo y le cierra la puerta. Mientras tanto, la detective sigue revisando el diario de Amy porque varias cosas ya no encajan. A la mañana siguiente, Tanner y Nick regresan a casa del padre de este para buscar la última pista, pero el lugar ya está acordonado por la policía. Tanner le aconseja revelar la verdad sobre Andy y le recuerda que la única forma de salvarse es encontrar a Amy. Por su parte, Amy pasa el tiempo con sus nuevos vecinos en un campo de golf. Sin darse cuenta, deja caer su cangurera llena de dinero, despertando la codicia de quienes la rodean. El 11 de julio, Nick, Margot y el abogado Tanner preparan una estrategia. Tanner le propone conceder una entrevista y confesar públicamente su relación con Andy para recuperar la confianza de la gente. Aunque Nick cree que todos terminarán odiándolo, acepta el plan. Al mismo tiempo, Amy ve cómo su vecina irrumpe en su habitación buscando el dinero escondido y tras un forcejeo consigue arrebatárselo. Al día siguiente, Tanner prepara a Nick para la entrevista, indicándole cada palabra y cada gesto que debe hacer frente a las cámaras. Mientras tanto, Amy busca a Collins y le hace creer que Nick intentó matarla y que perdió a su bebé. Conmovido, él le ofrece refugio en su casa. Justo antes de que la entrevista comience, Andy aparece en televisión junto a los padres de Amy y confiesa su romance con Nick, aunque asegura que no cree que él sea un asesino. Todo el plan parece venirse abajo, pero Nick decide salir igualmente frente a las cámaras. Por la noche, Amy se instala en la casa de Collins, quien le promete mantenerla a salvo. Al día siguiente, tanto Margot, Nick como Amy y Collins observan la entrevista en la televisión en la cual Nick se disculpa públicamente. Admite que fue un mal esposo y le ruega a Amy que regrese porque la ama.
La entrevista cambia la opinión del público, pero el alivio dura muy poco. La policía llega y registra el cobertizo de Margot. Encuentra pruebas que la incriminan, entonces la policía arresta a su hermana. Poco después, la detective presenta nuevas evidencias, el diario de Amy y el mango de uno de los muñecos con restos de su sangre. Convencida de que ya no quedan dudas, ordena el arresto de Nick. Días después, Amy da el siguiente paso de su plan. Tras despedir a Collins, monta una falsa escena de agresión frente a las cámaras de seguridad, simulando haber sido víctima de un brutal ataque. El 3 de agosto, Amy lleva su plan aún más lejos. Se provoca marcas en las muñecas y prepara una nueva trampa. Cuando Collins regresa, lo recibe con aparente cariño. Durante un momento íntimo, ella aprovecha un descuido y le corta el cuello con una navaja, bañándose con su sangre. Al día siguiente, 4 de agosto, Nick despierta al escuchar un alboroto afuera. Al asomarse, ve a Amy cubierta de sangre corriendo hacia él, antes de desmayarse en sus brazos. En el hospital, los médicos informan que fue víctima de una violación. Mientras tanto, Amy declara ante la policía y acusa a Collins de haberla secuestrado y mantenido cautiva. La detective intenta cuestionar varias inconsistencias de su historia, pero nadie parece prestarle atención. De regreso a casa, Amy obliga a Nick a mantener la fachada de matrimonio perfecto. Cuando quedan a solas, él la enfrenta por haber asesinado a un hombre y le asegura que piensa abandonarla. Sin embargo, Amy le deja claro que ahora ambos están atrapados en esa mentira. Los días pasan y Amy empieza a ser tratada como una heroína, mientras Nick intenta convencer a la detective de que todo es un montaje, pero ella le responde que el caso ya está oficialmente cerrado. Por otro lado, los reporteros siguen acampando frente a la casa. Nick vive completamente atrapado, incapaz de escapar de la situación. Semanas después, Amy le entrega una prueba de embarazo positiva. Nick, desconcertado, afirma que no ha vuelto a estar con ella y anuncia que la dejará. Sin perder la calma, Amy le asegura que si lo hace, su propio hijo terminará odiándolo. Desesperado, Nick pierde el control y la empuja mientras ella le recuerda que hizo todo aquello por él. En una emotiva conversación, Margot, entre lágrimas, le suplica a su hermano que abandone a Amy y ponga fin a esa pesadilla. Pero Nick responde que no puede hacerlo, porque si se marcha, perderá la custodia del bebé. La película termina con Nick y Amy apareciendo juntos en una entrevista de televisión. Frente a las cámaras, sonríen como la pareja perfecta y anuncian que están esperando un hijo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado este resumen, no olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para más contenido. Nos vemos en el próximo video.